Bien, muchas gracias, hermano. Gracias por confirmarme de que el sonido pues está perfecto. Antes de comenzar a desarrollar el tema que Dios ha puesto en esta noche, quisiera pues profundamente agradecer al tío Juan, juntamente con todos los administradores de este precioso canal Conquistando Corazones, sabiendo, hermanos míos, que es un canal de bendición, donde se está predicando la palabra del Señor, donde forma parte, Conquistando Corazones es una plataforma de adoración al Señor y este tiempo atrás en Barcelona estuve con el tío Juan, estuve con él unos días y bueno, pues así, fue un disfrute tremendo estar allí en aquella zona tan maravillosa y hablamos del canal y los beneficios que está aportando a todos aquellos que lo escuchan y está siendo un canal de mucha bendición. Quisiera pedir al Espíritu Santo en esta noche que Él me usara para la gloria de su nombre y para beneficio de los oyentes. Porque, hermanos, yo tengo clarísimo una cosa, que si Dios me usa, pues esta noche el Señor les va a hablar y van a disfrutar. Como Dios no me use, pues seguramente que me expulsaréis del canal. Gloria al Señor. Pero espero y confío que Dios me use y que podamos seguir de alguna manera, rogarle a Dios que este programa siga conservándose en la altura en donde se está moviendo el desarrollo de este programa. Porque yo personalmente estoy sintiendo una gloria muy fuerte en mi habitación. Bueno, hermanos, para no perder más tiempo, ya que la hora es un poco avanzada y posiblemente que mañana pues haya cada uno con su trabajo, sus mercados, quisiera ir directamente al desarrollo del mensaje. Como bien dice el cartel, ya que enviamos al que los crea, enviamos el título y bueno, pues esta noche les quiero hablar de un tema que a mí me ha hecho mucho bien cuando lo descubrí, porque es un tema que es absolutamente mental, pero que influye en mis emociones, en mi voluntad, en mi intelecto, influye mucho en lo que es en la parte almática de mi vida y a su vez, como vosotros sabéis, el cuerpo no deja de ser un siervo o bien de tus decisiones de manera voluntaria o decisiones que nacen desde la plataforma de tu alma, o el cuerpo puede ser un siervo del conocimiento que tú tengas de la palabra y sometas a tu alma al conocimiento de la escritura y lleves tu alma a obedecer la escritura. O sea, tus decisiones personales, tu propio libre albedrío, lo que tú decidas debe de estar sujeto a los mandatos de la palabra y el alma debe estar sometida al conocimiento bíblico, a la Biblia. Y a partir de ese momento pues te conviertes en una persona totalmente espiritual. Cuando la palabra gobierna todo nuestro ser, en lo que conlleva todo el completo del alma, y el cuerpo no hace nada más que servir a quien le manda las órdenes. El tema que en esta tarde o que en esta noche les quiero compartir se titula Administrando la memoria. Como plataforma de lanzamiento, hermanos, quisiera ir al libro de Génesis, capítulo 41, versículos, vamos a partir desde el versículo 50 y 51. Yo tengo una Biblia que es la versión La Palabra, es la Biblia versión La Palabra. Voy a leer estos dos versículos. Génesis 41, versículos 50 y 51. Dice la Biblia: antes que llegase el primer año de hambre, José tuvo dos hijos con su esposa Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On. Verso 51. Al primogénito lo llamó Manasés porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y mi casa paterna. Que la palabra de Dios sea glorificada en esta noche. Administrando la memoria.
Como plataforma de lanzamiento, desde la introducción de este mensaje, a mí me surge una pregunta que es de suma importancia hacerla y saber o tener la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la memoria? Primeramente vamos a entrar en la parte psicológica, voy a tocar algunos aspectos de psicología y luego ya vamos a adentrarnos en la aplicación del mensaje, que es lo que yo les quiero transmitir en esta noche y que les va a hacer tanto bien. ¿Qué es la memoria? La memoria, según la psicología, es una unidad de almacenamiento cerebral para guardar y ordenar información. Eso es la memoria. Una unidad de almacenamiento cerebral para guardar y ordenar información. Dicen los expertos que la memoria está detrás de, o sea, como en la nuca, en esa parte de la nuca, ahí detrás está la memoria, que es del tamaño de una almendra, un poquito más grande, según los expertos en psicología, y en lo que es el conjunto de la masa cerebral del ser humano. Y ahí es donde nosotros tenemos esa almendrita, ahí atrás, una masa cerebral que es como una almendrita, y ahí es donde la memoria almacena toda la información que nosotros recibimos continuamente a lo largo de nuestra vida. Vamos a preguntar otra pregunta más. ¿Cómo funciona la memoria? Bueno, pues los expertos definen la función de la memoria como que la memoria es un mecanismo de grabación automático, o sea, a la memoria no hay que darle órdenes para que ella almacene. La memoria ha sido creada por nuestro Dios y no tenemos nosotros que recordarle a la memoria que ella tenga que almacenar lo que yo recibo. No, la memoria, en base a lo que nosotros vivimos, experimentamos, miramos, estudiamos, leemos, observamos. Ahora voy a hablar de cómo la memoria se llena de memoria. Pero sí me quiero detener antes de explicar eso, me quiero detener a que la memoria es un mecanismo de grabación automático, o sea, la memoria no hace falta darle órdenes para que ella automáticamente almacene cosas. O sea, es un mecanismo de grabación automático que almacena diferentes tipos de pensamientos y los clasifica en diferentes carpetas o habitaciones de pensamientos o archivos de pensamientos. O sea, yo tengo que utilizar aquí un ejemplo sencillo. Todos aquellos que tienen ordenador en casa, ustedes pueden almacenar en su escritorio, ustedes allí abren una carpeta y en esa carpeta pueden almacenar todos los archivos que usted quiera almacenar, los clasifica por orden y luego a esa carpeta le pone un nombre. O sea, si usted viene al ordenador de mi casa, pues nada más encender el ordenador, aparece el escritorio, allí se va a encontrar una carpeta que pone música, música. Allí le pincha y dentro de esa carpeta aparecen dos carpetas y en una de ellas dice música cristiana latina, música cristiana de grupos españoles. Y en base a donde usted le pinche, se van abriendo carpetas y allí dentro hay archivos de música. O sea, eso es un almacenamiento de un conjunto de archivos que los guardamos en una carpeta y a esa carpeta le ponemos nombre. En el momento en que abrimos la carpeta, aparecen los archivos almacenados. Bueno, pues la memoria almacena en diferentes carpetas y clasifica por sí sola, de manera automática, clasifica en diferentes carpetas o habitaciones de pensamientos, atención a esto, los tipos de informaciones que nosotros recibimos en base a los episodios diferentes que vivimos a lo largo de nuestra vida. O sea, mientras yo voy viviendo mi vida, en mi vida aparecen hechos, en mi vida aparecen episodios emocionales, en mi vida aparecen palabras que me marcan, en mi vida, a lo largo de mi vida aparecen imágenes. Todo esto se traduce en pensamientos. La propia memoria interpreta. Veo una imagen y la memoria me interpreta cómo se llama esa imagen. Me dicen una palabra y la memoria me interpreta el significado de esa palabra. Veo un hecho y la memoria me interpreta cómo se tiene que desarrollar o de qué está hecho ese hecho para que yo pueda saber y recordar ese tipo de hecho que acabo de vivir. Cuando es un hecho
un hecho de mi vida, de un asunto de importancia, eso se almacena en la memoria y continuamente aparece ese hecho tan presente porque me ha producido un impacto muy emocional. También hay lugares que la propia memoria traduce y me interpreta y me hace sentir cuando yo estoy en ese lugar que un día viví. La propia memoria almacena, archiva un conjunto de pensamientos que yo viví en ese lugar y a partir de ese momento aparece un archivo en mi memoria con el nombre del lugar y con todo el conjunto de pensamientos que yo viví en ese lugar. Entonces, cuando a mí me mencionas ese lugar, aparece el conjunto de pensamientos que me trae a la memoria todos los recuerdos que yo viví en ese lugar. Yo voy a ponerte un ejemplo que se me aparece ahora mismo en mi memoria, nunca mejor dicho. Yo de pequeño de niño yo estuve viviendo pues unos 8 o 10 años en la tierra de Bilbao. Entonces, a mí cuando me pronuncias la tierra de Bilbao, ahí, en mi memoria, se abre la carpeta donde están almacenados todos esos archivos, todos esos recuerdos, todas esas imágenes, todas esas palabras. Ahí están almacenados y me pronuncias la tierra y aparecen pues esos momentos de alegría que yo viví allí, esos recuerdos de personas que yo conocí allí, esos episodios de disfrute con la familia que yo allí viví. O sea, la memoria tiene la capacidad de relacionar o traerme a la memoria por causa de que es un almacén, que cuando a mí se me menciona un lugar o pienso en un lugar, el almacén la puerta del almacén de ese archivo, de esa carpeta de pensamientos aparece y comienzan a venir cosas a mi memoria. También hay olores. Por ejemplo, el otro día hay una cosa muy curiosa. El otro día estaba en una calle de Madrid y de repente me crucé por una pastelería y hermanos apareció un olor a un croissant que yo comía de pequeño. Y ese olor me llevó, o sea, la memoria tiene la capacidad de relacionar un olor con un recuerdo. Y ese olor me llevó a mi infancia, a mi niñez, cuando yo merendaba ese tipo de bollo antes de irme a jugar de pequeño. O sea, la memoria tiene esa capacidad de que relaciona un olor con un recuerdo, con un pensamiento. Ahí se almacena y cuando aparece el olor, ¡pum!, se abre esa ventana, se abre esa puerta, se abre esa carpeta y me trae recuerdos, sabores, lecturas, estudios, experiencias personales. Todo esto constituye la memoria. Y en base a cómo estás viviendo, así es como vas recibiendo mayor tipo de pensamientos y la memoria los va clasificando según sea el tipo de experiencia o de episodio que tú vivas. Cada episodio de la vida te va a traer pensamientos, la memoria por sí sola toma esos pensamientos y ella los ordena de manera automática, los clasifica en tu memoria y ahí se quedan almacenados. Luego aparecen y desaparecen, muchas veces en base al alimento que tú le des y otras veces aparecen inconscientemente, que también son pensamientos inconscientes, pero que están almacenados en la memoria, que ahora eso, si da tiempo más adelante, lo vamos a explicar. A través de diferentes hechos, episodios emocionales, palabras, imágenes, personas, lugares, olores, sabores, lecturas, experiencias personales, etcétera, todo esto constituye la memoria del ser humano. Ahora bien, si yo en mi vida vivo un episodio de temor, la memoria automáticamente lo va a almacenar y a clasificar en la carpeta o habitación de pensamientos, de miedos y de terrores que yo he vivido a lo largo de mi vida. Y ahora esto ya vamos a entrar en lo principal. Y en base a lo que yo alimente ese tipo de pensamientos de temor, terror, miedos o algún otro tipo de pensamientos, en base al alimento que yo le dé a los tipos de pensamientos que están en mi memoria, sobre esa base, las puertas de los almacenes de pensamientos
permanecerán abiertas o cerradas. Lo voy a explicar de otra manera. Si yo alimento mucho los pensamientos de terror, de temor, de malas experiencias de mi vida, si yo pienso mucho en eso, como solemos decir de manera coloquial, si yo me como la cabeza y comienzo a pensar en todo lo que me temoriza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y me bloqueo en ese tipo de pensamientos y no me paro a pensar que los pensamientos que hay en mi memoria se pueden dominar y cuando yo lo decida puedo cambiar lo que yo quiero pensar, si yo permanezco alimentando los pensamientos de temor, esa puerta de almacén de pensamientos de terror va a permanecer abiertas y las demás van a permanecer cerradas. Cuando en mi memoria hay almacenes de pensamientos de victoria, de gloria, de triunfo, de promesas, de poder, que si yo pensara en ellas, esa puerta de almacén de pensamientos estaría continuamente abierta y aparecerían en toda mi mente y me darían la autoridad que yo necesito para poder ir desechando por completo todo pensamiento de temor, de terror y de miedo que me llevan al fracaso y a la derrota. O sea, mi victoria muchas veces se encuentra en el pensamiento que yo decida pensar y en lo que yo decida alimentar. Todo esto sucede tanto en el alimento de los pensamientos de temor y de terror como en el alimento de los pensamientos de alegría o de tristeza, el alimento de los pensamientos de derrota o de victoria, el alimento que yo le dé a los pensamientos de oraciones no contestadas o oraciones que sí Dios me respondió. Todo va a depender del alimento que yo le dé a los pensamientos de fracaso en la visión personal o a los pensamientos de promesas que la visión que Dios me dio sí se van a cumplir. Yo puedo pensar en que el propósito que Dios tiene conmigo jamás se va a cumplir porque he tenido fracasos o porque se han cerrado puertas que yo esperaba que se abrieran y no se han abierto por no ser el tiempo de Dios, yo puedo alimentar ese pensamiento y comenzar a sentir que Dios ya no tiene propósitos conmigo y nada más que encerrarme en ese tipo de pensamiento, o puedo pensar que todo lo que me ha sucedido hasta el día de hoy ha sido un plan divino para formar mi carácter y ese plan divino no es que haya sido proyectado para detenerme, sino que ha sido permitido y proyectado para lanzarme al propósito que Dios tiene conmigo. La base se encuentra en qué es lo que yo realmente quiero pensar. ¿Qué desencadena si yo alimento mucho un almacén de pensamientos? Bueno, pues desencadena dos asuntos de suma importancia. Si yo alimento mucho un almacén de pensamientos, se llame como se llame, temor, alegría, tristeza, derrota, victoria, oraciones no contestadas, incredulidad o fe, dudas o creer en lo extraordinario. ¿Qué desencadena si yo alimento mucho un almacén de pensamientos? Apúntate esta si quieres. Desencadena dos asuntos de suma importancia. Número uno, yo tengo que saber que por causa de mis pensamientos van a producir estados emocionales en mi alma, en mi persona. Y número dos, mi estado emocional va a provocar un comportamiento diario en base a lo que yo estoy sintiendo. O sea, yo tengo que saber que mis sentimientos son provocados por mis pensamientos y que mis emociones y sentimientos van a provocar en mí un comportamiento, ya sea
un sentimiento de temor o un sentimiento de victoria. Mis sentimientos nacen de mis maneras de pensar. Y mis sentimientos provocan maneras de actuar. Entonces, si yo pienso y alimento mucho pensamientos de temor, por dentro me voy a sentir un atemorizado y me voy a comportar cara a la vida y cara al mundo espiritual como una persona llena de temores. Eso lo que va a mostrar cara al mundo espiritual es que yo voy a ser una persona que tiene miedo a enfrentarse al mundo espiritual. Y todo nace, todo parte del tipo de pensamiento que yo elija pensar. Ahora, sabiendo esto, y aquí está la clave de esta introducción, yo tengo que elegir bien en la batalla de mi mente qué pensamiento alimentar continuamente y qué tipo de pensamiento asesinar literalmente. A mí no me puede dominar un tipo de pensamiento que contrarreste o que sea un pensamiento contracultural en base a lo que Dios me ha dejado en la Biblia como cultura. A mí la Biblia me dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que Dios me ha dado un espíritu ¿de qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si Dios a mí me ha dado un espíritu de poder, ese tipo de pensamiento tiene que gobernar mi mente y ese tipo de pensamiento es el que yo decida alimentar más que todo tipo de pensamiento de temor que pueda aparecer en mi mente por causa de episodios terroríficos que yo haya vivido en mi pasado. Mi estabilidad espiritual va a depender mucho de lo que yo quiera pensar. Yo tengo que elegir bien en la batalla de mi mente qué pensamiento alimentar y qué pensamiento literalmente asesinar. Ahora, cuando yo me paro a pensar qué tipo de pensamiento quiero pensar, voy a repetir esto porque me hace bien. Cuando yo me paro a pensar qué tipo de pensamiento quiero pensar, en ese mismo momento yo ahí ya estoy administrando mi memoria. Quiero que os vengáis conmigo, hermanos míos, al libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 21. Vamos a leer el 20. Dice, según la Biblia, versión La Palabra, dice, partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. Dice, el Señor caminaba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarles el camino y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así podían caminar de día y de noche. Nunca se apartaba del pueblo las columnas, la de nube durante el día y la de fuego durante la noche. Miren ustedes qué asunto más interesante que tiene que ver con la memoria. De día, la columna de nube guiaba al pueblo, de noche les alumbraba. De día los guiaba y de noche los alumbraba. Bueno, como todos ustedes saben, antes de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto, para todos aquellos que estudian la palabra, saben que el pueblo de Israel en Egipto vivió un episodio con más de 400 años de duración y fue un episodio que era totalmente, que tenía al pueblo sometido en una etapa continua de esclavitud. El pueblo no podía disfrutar de otra cosa, sino que lo único que hacía el pueblo de Israel sometido al látigo de Egipto era hacer barro, ladrillo, látigo. Allí ninguno tenía la capacidad, o por lo menos no se le daba derecho a soñar, no se le daba derecho a celebrar culto al Señor, no se le daba derecho a nada.
no se le daba derecho a leer, no se le daba derecho a estudiar nada, no, estaban totalmente sometidos a la esclavitud. Durante más de 400 años siendo esclavos. Bueno, pues este episodio de más de 400 años produjo algo en la mente de todo un pueblo, y eso que se produjo en la mentalidad del pueblo, que se quedó en la memoria de los primeros, pasando por las generaciones que vivieron en la esclavitud de Egipto por más de 400 años, este episodio de esclavitud implantó en sus memorias, atención, sólidos almacenes de pensamientos que solamente producían sentimientos de esclavitud. O sea, yo me imagino que cuando un niño nacía y crecía en este ambiente de esclavitud, un niño israelita, yo me imagino que siendo niño a su padre le preguntaba: papá, yo tengo el deseo voy a actualizar el pasaje. Yo tengo el deseo de ser evangelista. A mí también me gustaría grabar un disco para el Señor. Yo también tengo el deseo de pastorear. ¿Cuándo va a suceder eso, papá? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde se pueden cumplir nuestros sueños? Estoy totalmente seguro que el padre, con una mirada afligida, con una mirada triste, con la espalda llena de latigazos, con la cara llena de heridas, le miraría con una mirada perdida, con un corazón roto, con el alma destrozada, con la mente sin capacidad de pensar más allá de lo que era el barro y el ladrillo. Le diría: hijo, olvídate de eso. Tu futuro es un futuro muy incierto. Tu futuro es un futuro que va a estar sometido al látigo, que va a estar sometido al azote, que va a estar sometido a hacer barro, ladrillo. Aquí no se puede soñar, hijo mío. Aquí no se puede mirar más allá de lo que realmente somos. Sólidos almacenes de pensamientos que producían sentimientos de esclavitud y se pasaban de una generación a otra. Ahora, llega el tiempo de la liberación de Israel. Dios los mete en el desierto. Entran en un episodio donde ahora los episodios que están viviendo en el desierto les comienzan a ministrar en su memoria los pensamientos que vienen de parte de las noticias que ese líder Moisés está dando. Están viviendo experiencias que están entrando en su memoria. Ven cómo las plagas vienen a Egipto, ven cómo son liberados del látigo, cruzan el Mar Rojo, entran en una tierra que no promete nada, porque ¿quién promete que en el desierto va a ser una tierra llena de frutos y de ríos? Esa tierra no promete nada, pero tienen algo poderoso, que un nuevo gobierno les está gobernando, que un nuevo sistema de gobierno les está guiando. Antes solamente en su memoria, por generaciones, había miles y miles de pensamientos que les hacían sentirse esclavos, aun desde pequeños. Ahora entraban en un régimen que solamente les estaba ministrando pensamientos que les llevaban a la liberación, a la tierra prometida. Ahora se podría soñar de nuevo. Ahora se podría vivir con la esperanza de que en el futuro nos estaba esperando algo poderoso y glorioso. Todo comenzó a cambiar. Ahora comenzaron a sentir libertad mental, libertad emocional. Entraron en un ambiente de liberación. Lo doloroso de todo esto es que cuando nosotros vemos el pasaje, podemos ver que a lo largo de la peregrinación de Israel por el desierto, vemos cómo hubo gente que llegó a quejarse por lo que estaba viviendo en aquel episodio de libertad y liberación. Y echaba de menos las ollas que se comían en Egipto. Qué pena, queridos hermanos, que muchas veces en nuestra actualidad sucede lo mismo. Podemos encontrarnos con gente, hermanos, que están en un ambiente de liberación, disfrutan de los cultos, disfrutan de la palabra,
disfrutan de su presencia, disfrutan, hermanos míos, de todos los cánticos de adoración que se celebran a nuestro Dios, disfrutan de los moveres del Espíritu Santo en nuestras iglesias, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra milagros, cómo Dios obra maravillas en medio de nuestro pueblo. Y aunque disfrutan del ambiente de liberación, su mente todavía está sometida a los parámetros y filosofías de pensamientos que tenían en Egipto. La clave, hermanos míos, para poder vivir en victoria no solamente depende del terreno a donde Dios te ha permitido vivir, sino de a qué tipo de régimen de gobierno estás sometido. Tú puedes vivir en un ambiente de libertad y seguir esclavizado por los parámetros de pensamientos de Egipto. De ti va a depender tu estabilidad espiritual. O sigues pensando en Egipto o te pones a pensar en la promesa. Todo depende en lo que tú quieras pensar. No quiero cansaros muchísimo más, pero sí quiero entrar por unos momentos en el pasaje de la tentación de Jesucristo en el desierto. Vemos cómo la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. O sea, estamos viendo una intervención del Espíritu Santo que dentro de la voluntad perfecta de Dios, dentro de la voluntad estaba llevar a Cristo a un lugar donde estoy totalmente seguro que no era un lugar de confort, donde no había grandes ríos de agua para poder saciar su sed, donde no hay árboles frutales, donde pudiera descansar en un árbol y alimentarse de un buen fruto, o poder descansar en las sombras de los grandes árboles que existen en los bosques. No. El lugar a donde Cristo fue llevado fue un lugar, geográficamente hablando, malísimo. Un lugar, como definimos nosotros, un lugar de fatigas. En el desierto se pasan fatigas. Y además de eso, el diablo anda suelto. O sea, el Espíritu Santo lleva a Cristo a un lugar de fatigas y encima el diablo anda suelto. Ahora el diablo le tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y como todos nosotros sabemos, Jesucristo comienza a confrontar al enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué entro yo aquí y qué relación tiene esto con la memoria? Atiende bien. Cristo podría pensar o en el ambiente exterior a donde estaba viviendo, el desierto, y podía alimentar ese pensamiento. Si él alimenta el pensamiento del conocimiento que tenía de que en el ambiente en el que estaba actualmente viviendo o lo que estaba experimentando era un lugar malo, su pensamiento, alimentar ese pensamiento, hubiera producido un sentimiento muy malo y hubiera actuado en base a ese pensamiento que alimenta. Pero él descarta. No puedo alimentar esta información que me ha venido en base al episodio que estoy viviendo en cuanto al ambiente en el que estoy metido. O sea, lo que me aporta el desierto, me administro mi memoria. No quiero alimentarlo, lo olvido. A esto no lo alimento, esto lo asesino. Número 2, ahora estoy recibiendo un tipo de información, una serie de pensamientos que están entrando en mi memoria que son los ataques del enemigo, las tentaciones del enemigo. Si me detengo a pensar en lo que el diablo me está diciendo y alimento ese pensamiento y me olvido de las promesas que tengo en la palabra para poder confrontar lo que el enemigo me está diciendo, automáticamente van a hacer dentro de mí un sentimiento de derrota, un sentimiento de fracaso, y el enemigo me va a pisotear y voy a perder. Porque me voy a comportar
como un auténtico derrotado. Pero si descarto la información que el desierto me aporta, no la alimento, si descarto también la información que el diablo me está lanzando, no lo alimento, y abro las puertas del almacén de pensamientos de la palabra, y confronto con promesas los ataques del enemigo, entonces voy a vivir en obediencia y el desierto en el cual donde estoy metido lo voy a convertir en mi paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Mi victoria no está basada ni por el lugar geográfico donde vivo, ni por los ataques del diablo que estoy recibiendo. Mi victoria o derrota se basa en lo que usted y yo decidamos pensar. Mi victoria y mi derrota se basa en pensar en cómo debo de manejar con la palabra la situación que estoy viviendo y cómo debo de manejar con la palabra el movimiento del enemigo. Yo tengo tres opciones en el caso de que yo estuviera metido donde estuvo metido Cristo en ese momento. Yo tendría tres opciones. ¿Qué tres tipos de pensamiento alimento y qué tres tipos de pensamiento descarto? Uno, podría pensar en mi desierto, podría pensar en el diablo o podría pensar en la palabra. Lo que yo decida pensar, eso es lo que va a producir un sentimiento emocional dentro de mí, que ese sentimiento emocional me va a llevar a un tipo de comportamiento en base a lo que siento y a lo que pensé. Hermanos, creo que nos conviene administrar nuestra memoria y pensar lo que realmente debemos de pensar. Para ir terminando, hermanos míos, quisiera irme a la historia del joven José, para recordaros, hermanos, que José alcanzó lo revelado porque también administró su memoria. José tuvo que aprender a olvidar cosas de su pasado. ¿Para qué? Para así no dañar su futuro y poder cumplir con el propósito divino que Dios le reveló en los sueños. Imaginemos por un momento que él se hubiera parado a pensar y a alimentar los tipos de pensamientos que le ofrecieron los episodios de cuando fue vendido por sus hermanos, de cuando le metieron en una cisterna, de cuando le levantaron un falso testimonio, de cuando pasó unos 13 años en la cárcel porque la mujer de Potifar le acusó, de que sus amigos copero y panadero se olvidaron de él. Imagínense, hermanos míos, si él se hubiera parado a pensar y a alimentar ese tipo de pensamientos que le ofrecieron episodios de su vida. Y no dejara de pensar, y qué malos mis hermanos, que vendieron, que me quitaron mi túnica, que me echaron en una cisterna, y la mujer de Potifar, y qué mala, y ya me vengaré, y a ver si los encuentro, y a ver si los pillo, y a ver si pa' aquí, y a ver si pa' allá. Imaginaros que él hubiera administrado ese tipo de pensamiento, les hubiera alimentado. Ahora, él entendió, supo elegir qué tipo de pensamiento correcto debía de pensar. Él olvidó, de alguna manera, o no alimentó los episodios malos que tuvo en su vida, los episodios negativos que experimentó en su propia vida. Administró su memoria con el fin de no dañar su futuro. Y de esa manera, hermanos, José fue llevado a través del trato personal y profundo que Dios tuvo con él, fue llevado al lugar que Dios le prometió, a los asientos de gobierno, y así luego pudo librar a todo un pueblo entero de una gran hambre. Quiero decirte, hermano, que el diablo te recuerda el pasado, o trata de recordarte el pasado para destruir tu presente y así poder arruinar tu futuro. El diablo es el acusador por excelencia, que Jehová lo reprenda. Él siempre te va a recordar el pasado y va a intentar
de alguna manera va a intentar convencerte de que estés continuamente pensando en eso, que estés alimentando continuamente ese tipo de miles de pensamientos que lanza a nuestra mente, que se almacenan en nuestra memoria, pensamientos de derrotas, pensamientos de fracasos, pensamientos, ataques muy fuertes del enemigo, y continuamente nos está lanzando esos dardos de incredulidad, miles y miles de pensamientos que nos lanza. ¿Para qué? Para destruir nuestro presente y arruinar nuestro futuro. Pero hoy quiero recordarte algo y quiero que esto se quede en tu memoria. Número uno, que tu pasado ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo. Gracias al perdón por la sangre, tu presente ha sido sanado. Y gracias a que tu presente ha sido sanado, tu futuro está siendo potenciado por la mano del Dios Todopoderoso. Quiero recordarte, hermanos, que todas las personas que me están escuchando, que me están oyendo, quiero recordarte que tú eres un ungido de Dios, que tienes autoridad divina sobre los demonios, que Dios cuenta contigo, que todavía hay esperanza para cumplir lo que Dios te dijo en tu pasado, pero que el diablo ha intentado que no pienses en eso que Dios te dijo y que sí vuelques más tu fe en lo que Él te ha estado diciendo durante días. Estoy sintiendo al Espíritu Santo de una manera especial en mi habitación ahora, porque creo que estoy hablando mediante profecía. Óyeme bien, todavía hay esperanza para que se cumpla el llamado que Dios te dijo. Todavía los cielos no se han cerrado a tus oraciones. Todavía hay puertas abiertas. Todavía el oído de Dios se está inclinando a tus ruegos. Pero te voy a invitar a que administres tu memoria de manera correcta. Te voy a invitar a que asesines por completo todos los pensamientos que te están turbando. Te voy a invitar a que deseches de tu mente todo tipo de pensamiento que el diablo está tratando de influenciar en tu memoria. Que cierres las puertas de los almacenes, puertas que se llaman almacenes de temor, almacenes de fracasos, almacenes de incredulidad. Óyeme bien, si Dios no te quiso responder una oración en tu pasado, eso no quiere decirse que no te vaya a responder las oraciones que tienes en tu corazón. Un no de Dios en un momento puntual no quiere decirse que haya siempre un no de Dios en todo lo que queda de tu vida. Hay nos que son de Dios, y aunque nos cueste digerir que por qué Dios tuvo que decir no en ese momento, no tengo la capacidad ni la revelación suficiente para poderte explicar por qué a veces dice Dios no. Pero sí te puedo explicar algo por experiencia, que cuando yo he querido un sí de Dios y Dios ha dicho no, luego en el futuro he podido entender que ese no estaba dentro de la voluntad de Dios. Hemos podido ver, hermanos, cómo en la tentación estaba dentro de la voluntad de Dios llevar a Cristo al desierto, y estaba dentro de la voluntad de Dios que el diablo andara suelto. Atiendan bien a lo que les acabo de decir. Estaba dentro de la voluntad de Dios que Cristo estuviera en el desierto, y estaba dentro de la voluntad de Dios que el diablo andara suelto. Pero también estaba dentro de la voluntad de Dios que Cristo, pensando en lo correcto, como lo hizo, confrontó al diablo con la palabra, y dice la Biblia que el diablo huyó y ángeles le servían. Cuando tú eliges pensar en la palabra, pensar en lo correcto y confrontar al diablo con tus pensamientos de victoria, de poder, de gobierno, bíblicos, en ese momento, en ese mismo momento que comienzas a usar la palabra a tu favor, te voy a dar una buena noticia. Vas a provocar que el diablo se aleje de ti y se detenga, pero que el cielo se ponga en movimiento a tu favor y que ángeles vengan y te sirvan. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar, hermanos. No me va a dar tiempo a explicaros una serie de cosas que el Señor me ha dicho esta tarde. A ver si puedo compartiros así rápidamente, porque no me quiero entretener ni entretenerles a ustedes. Vénganse conmigo
al libro de Filipenses, y con esto ya terminamos, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice esta Biblia, esta versión, dice: no quiero decir que haya logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido. Pero eso sí, olvido, aquí vemos a San Pablo administrando su memoria, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta, trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde lo alto. Versión Biblia, la palabra. Olvido. Pablo ministrándose su memoria. La versión Reina Valera dice: olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Creo que ha llegado el momento, hermanos, de que tenemos que olvidar todo lo malo que nos ha pasado y comenzar a pensar en todo lo bueno que nos queda por conquistar. Voy a repetir esto, que siento gloria. Ha llegado el momento de que tenemos que olvidarnos de todo lo malo que nos ha pasado y comenzar a pensar en todo lo bueno que nos queda por conquistar. Si tienes ahí un bolígrafo y un papel, quiero que recuerdes estas cuatro cosas que te voy a decir y damos por concluido este mensaje. 4 cosas en base a la administración de la memoria. 4 cosas en base a la administración de la memoria. Número 1. A partir de hoy no voy a volver a complicar las cosas de manera mental. Repito, número 1. A partir de hoy no voy a volver a complicar las cosas de manera mental. Voy a tratar siempre de pensar en lo correcto, de desechar lo complicado. Voy a pensar en la palabra. Voy a pensar qué haría Dios en la situación en la que yo estoy viviendo. ¿Cómo actuaría Jesús en base al problema que estoy experimentando? O sea, no voy a complicar las cosas. Voy a pensar en lo correcto, en la palabra. Número 2. Quiero recordarte que lo que pasó forma parte del pasado. Recordándolo continuamente es muy sencillo, pero no vas a conseguir nada. Te lo repito. Número 2. Lo que pasó forma parte del pasado. Recordándolo continuamente no vas a conseguir nada. Así que deja de pensar en tu pasado. Olvídate del pasado. El pasado forma parte del pasado. Si piensas y piensas y piensas y alimentas pensamientos y los traes a la memoria el almacén de los pensamientos de los fracasos, de las malas experiencias, no pienses más en tu pasado. Es que recordándolo no vas a conseguir nada. Piensa en el presente glorioso que Dios tiene para ti y en el futuro poderoso que te espera y que tienes que vivir. 3. Quiero decirte que hay mejores cosas que pensar siempre en tus episodios dolorosos. Hay mejores cosas que pensar siempre en tus episodios dolorosos que has vivido en tu vida. Hay episodios dolorosos que no los podemos olvidar, pero te lo digo por experiencia, y los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Que en mi casa hemos vivido episodios muy dolorosos, pero cuando yo descubrí este mensaje, me he sabido administrar mi memoria y he querido pensar en la promesa que Dios tiene en base al episodio que yo he vivido, y el poder de la promesa ha superado el dolor del episodio que yo viví y mi casa en ese momento. Sentimos el dolor, pero es más fuerte el poder de la promesa que el dolor del episodio vivido. Por eso te recuerdo que hay mejores cosas que pensar, la palabra, que pensar siempre en mis episodios dolorosos. Y número 4, y acabo,
permíteme darte un consejo en esta noche. Hermano que me escuchas y hermana que me escuchas, no más psicológicamente. Procura vivir en paz. Procura vivir en absoluta paz. Cuando vengan a tu mente pensamientos que te turben, intenta pararte a pensar. Métete dentro de tu memoria. Métete dentro de tu mente. Y dile a esos pensamientos: no tenéis ni derecho, ni se os ha dado la libertad de poderos mover a vuestras anchas en mi memoria. Todo pensamiento de terror, de temor, de miedos, de fracasos, de incredulidad, todo tipo de pensamiento negativo que quiere influenciar en mis emociones para mal, ahora mismo quedan totalmente cerrados y abro las puertas de los pensamientos de victoria, de gozo, de paz, de alegría, de poder y de triunfo. Espero haberos hecho bien, hermanicos, con este mensaje. Gracias por haberme invitado en esta noche a predicar. Salud y libertad para todos y que Dios os bendiga mucho.